Hola y bienvenidos a Evolu Coaching 21, una nueva cita con el podcast que te va a ayudar a cambiar de mentalidad y evitar las creencias limitantes mejorándolas para mejorarte a ti mismo. Bueno, y como hablábamos de que hay que ir saliendo de la zona de confort, de lo que te es cómodo, para mí este podcast, por ejemplo, está siendo una forma de salir y de exponerme, así salgo de esa zona. Y también os diré que va a ser el primero que no edito, o sea que tal como lo estoy grabando voy a intentar ser tan natural como que lo que he grabado quede sin editar y se grabe tal cual, o sea que perdonadme si ahí repito alguna frase o alguna palabra o tengo alguna de las cosas típicas que se hacen cuando hablas sin guión, porque yo todo lo que estoy hablando estoy sin mecanizarlo, hablándolo tal cual. Y vamos para allá. Así que de nuevo, después de un capítulo en el que estaba explicando el origen del podcast, para que vierais el sentido del por qué he llegado a realizarlo, y ha sido una demanda natural de alguna gente que quería seguir informándose de las cosas que voy aportando a través de otros medios, como por ejemplo las sesiones individuales hechas para compartir el conocimiento o grupales. Pues también quería deciros que, bueno, que espero que hayáis tenido algún momento ajá, como comentaba, que es el momento en el que te das cuenta de algo y tu mente hace un clic y va conectando ideas. Y qué mejor que, por ejemplo, tener 2 horas semanales para pensar, buscar 2 horas, un espacio de 2 horas que puedas conectar. Mejor que sea todo seguido, que no una hora un día y otra hora otro, sino un día a la semana entre que te relajas, empiezas a aportar ideas nuevas o te viene algo a la cabeza, siempre será mejor un espacio único de 2 horas. Y entonces piensas sobre los temas que te están aconteciendo o las soluciones que intentas encontrar o cómo puedes volver a reformular alguna cosa que te está trabando si no avanzas en algún proyecto o algún tipo de relación o alguna cosa que tengas así a solucionar. Pues es como un momento para conectar contigo mismo. Y entonces coges un papel y un bolígrafo, un lápiz, y empiezas a hacer lo que son anotaciones de lo que te venga. Y hay muchas veces que solo teniendo ese espacio y focalizando en algo, concentrándote a nivel de dejar de hacer otras cosas, no hace falta una gran concentración, pero sí el hecho de pensar en eso y dirigir tu atención a ese tema que te está, digamos, ocupando, pues hay muchas veces que te vienen cosas nuevas y aportaciones, con lo cual yo lo recomiendo. Y también siempre hay que pensar en que hay 2 formas de ocio. Por ejemplo, hay el típico ocio reactivo, que es que yo estoy muy saturado por todo mi día a día y entonces me cojo y cuando hago un descanso me pongo a mirar pues redes sociales, así sin ningún, digamos, fin, solo por pasar el tiempo y que me llevan de un sitio a otro y sin dirigirme hacia algún sitio concreto, simplemente reaccionando a ese sentimiento de que me tengo que relajar o tengo que desconectar de todo lo otro. O está el creativo, que sería ir haciendo pausas y aprovechando para, por ejemplo, formarte, educarte y tener más facilidad en no tener esos espacios de caer en un abismo, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ya tienes mucho, digamos, en el día a día espacios que vas aprovechando para tener herramientas que te ayudan, como por ejemplo si escuchas un podcast como este y te va aportando algo que antes no tenías y lo vas usando, al principio es difícil porque tienes que como forzarlo, pero luego, con el tiempo, es algo que te va saliendo automático y como le ves un sentido porque te va siendo práctico, pues cada vez vas diciendo, ostras, pues en vez de hacer otra cosa que no me sirve mucho, le he encontrado el sentido a estar formándome, educándome, a tener nuevas ideas o nuevos puntos de vista de gente que a lo mejor pues tiene experiencia y está por delante mío en algún aspecto, en algún tema. Y entonces eso siempre nos ayuda. A mí me ha ayudado desde siempre y ha sido lo que ha hecho que al final pueda también estar compartiendo yo
lo que he llegado a, digamos, a conocer. Y eso es lo que yo hago porque sé que a mí me ayudó en su momento empezar a querer saber de gente y cómo pensaban y qué es lo que me tenían que, digamos, explicar de todos los temas que a mí, por ejemplo, a lo mejor no me eran fáciles. Entonces, en el momento en que tú tienes un ocio reactivo, estás perdiendo tiempo y te estás perdiendo a ti mismo, porque solo tenemos lo que tenemos de tiempo, no podemos comprarlo por mucho dinero que tuviéramos, así que estás perdiéndote, estás dejando de hacer algo a lo mejor que te podría dar herramientas para poder otro día, haciendo menos esfuerzo o en menos tiempo, lograr algo que ahora te cuesta mucho. Entonces eso al principio es lo que digo, hay que forzarlo, hay que decir, bueno, voy a sacar tiempo para mi crecimiento personal. Al principio no nos es agradable, al principio cuando mueves, digamos, como digo yo, ¿cómo decirlo? No sé, cualquier cosa que tapes, por ejemplo, una alfombra, la alfombra, pues debajo tienes cosas que has ido guardando debajo de la alfombra porque a lo mejor pues en ese momento dices, bueno, yo lo echo aquí debajo y ya lo quitaré, ¿no? Ya cuando limpie ya quitaré todo. Entonces llega un momento que debajo de la alfombra, cuando la mueves, empieza a salir la suciedad que no has limpiado. Entonces muchas veces cuando empezamos a mover algo a nivel de nuevas ideas y que nos sacan un poco de lo que conocemos y de lo que pensamos que tenemos fijo, como por ejemplo yo soy así, yo no puedo cambiar, o yo siempre he sido así, o en mi familia tal, cosas de estas, cuando vemos que hay una forma o una posibilidad de que a lo mejor podamos mover eso, empieza también a ser incómodo. Con lo cual al principio es difícil, pero es lo mejor que puedes hacer, pasar ese principio difícil, por decir algo, para que luego cada vez le veas un sentido y te sientas mejor y te sea más fácil y luego ya no te moleste el que te digan una idea y que te des cuenta tú de que, ostras, a lo mejor he estado haciendo algo y me he estado engañando, o como se dice, me han vendido un cuento a nivel de sociedad y me lo he creído. Que yo siempre digo que también hay que tener una parte de responsabilidad, que es que yo lo he comprado. Por ejemplo, la historia de a tal edad tienes que tener unos estudios, luego unos trabajos, luego tienes que tener una familia, luego tienes que tener una hipoteca y una serie de cosas que están como preestablecidas y que como toda la mayoría y la masa lo hace, pues no nos cuestionamos. Entonces llega un momento que a lo mejor como yo, pues te das cuenta de decir, oye, yo lo tengo ya todo establecido como me habían dicho, pero noto que tiene que haber algo más. Entonces, muchas veces el principio es lo que te incomoda más cuando empiezas a hacer una exploración sobre ti mismo y sobre el desarrollo personal que puedes hacer o ver que sí que hay gente que lo está haciendo. Entonces yo siempre lo que he visto que funciona más es asesorarte o dejarte llevar un poco por gente que está ya adelantada en ese aspecto, porque ellos ya tienen la experiencia de haber pasado por ahí. Y te diría, pues como hablábamos el otro día, de que la gente que te va a decir que no es posible es porque ellos no lo están haciendo. Pero la gente que lo ha hecho te van a decir que sí y si hace falta, como se dice, te van a ayudar. Porque la gente, por ejemplo, que está por delante entiende que tú estés en un momento a lo mejor inicial en el procedimiento de conocerte y de, digamos, mover todos tus cimientos, lo que hasta ahora tenías todo muy establecido, y entonces entienden de que puede haber un momento de caos o de confusión que es necesario para que luego haya un nuevo renacer, por decir algo, de las ideas y de la mentalidad y todo. Pero tu viejo yo debe morir, es algo que tienes que pasar sí o sí, porque es parte del proceso. Y hay mucha gente que cuando mira un proceso, como por ejemplo quiere mejorar su economía y mira a la gente que está, por ejemplo, muy avanzada en ese aspecto, ellos lo que quieren a lo mejor es, según la mente cortoplacista, encontrar un atajo. Y entonces pues siempre están buscando que alguien venga y te diga, oye, compra este producto o monta este negocio o en un multinivel o lo que sea. Y entonces van a buscar el hacer poco y conseguir mucho. Y, por ejemplo, hablando de este aspecto del económico, no se dan cuenta que la persona que está por delante a lo mejor ha tenido que pasar un proceso. Y entonces no nos podemos ahorrar el proceso. En cualquier
tema de salud o de buenas relaciones o en el económico, hay un proceso. Es una curva de aprendizaje y se puede pasar más rápido, por decir algo, o más lento. Siempre será más rápido asesorándote o llevándote a alguien por delante que ya esté en ello y que te diga lo que funciona y también te dirá lo que no funciona y que no ha resultado, porque así te lo ahorras. Entonces se puede hacer una curva de aprendizaje más corta, pero es necesaria, porque tú no puedes adquirir un estado nuevo mental sin pasar por ese proceso, porque eres tú el que te está transformando y tú necesitas llegar ahí, pero con unas experiencias que son las que te van transformando para que tú tengas esa capacidad en tu nueva mente y tu nueva forma de pensar de ser esa persona que quieres ser. Con lo cual es el camino que tienes que transitar. No puede haber un atajo que te lleve de hoy a mañana a despertarte y decir, oye, ya he evolucionado de golpe, de la noche a la mañana, sin haber hecho el proceso. Así que bueno, basándonos en la sabiduría que puede haber tenido la gente que está por delante, hay una serie de creencias que se identifican a veces, ¿no? Que no son, digamos, favorecedoras. Y puede que hay dos creencias que más matan a las bendiciones, como se llama, o sea, al posible futuro de mayor potencial en todas tus áreas, ¿no? Y estas dos creencias serían: mi pasado define mi futuro, o las experiencias de otros definen mis propias experiencias. Y entonces la gente está muchas veces basada en eso, ¿no? En esas dos creencias. Claro, si yo miro mi pasado y pienso que va a definir mi futuro, lo tengo mal. Porque si no me gusta mi pasado y en el presente sigo pensando lo mismo, voy a repetirlo, ¿no? Y entonces miro las experiencias de otros y pienso que por familia o por lo que sea, cercanía o algo, que esas experiencias han hecho A, B y les ha llevado a C, quiere decir que van a definir mi propia experiencia, ¿no? Y a lo mejor tú haces A, B y no te lleva a C, te lleva a D. Con lo cual depende la persona que pasa por la experiencia. Entonces se trata de esto, de que la gente a veces, por ejemplo, no vivimos en el presente, sino que vivimos en el pasado, o sea, vamos repitiendo mentalmente el día de ayer, por lo cual la gente en su mayoría está recordando su vida, no viviendo su vida, por lo que se basa en condicionamientos pasados, que quiere decir que, claro, si yo pienso la mayoría de ideas que ya pensé ayer en un 95% y solo hay un 5% que pienso hoy, que es la oportunidad de que a lo mejor escuchando un podcast como este o algo te venga ese 5% y también lo sepas aprovechar, cosa que hablábamos de que al principio es un poco difícil porque hay gente que lo escucha pero luego vuelve a su día a día y se le ha ido ya el 5% de ideas nuevas que le están aportando, que puede hacer que mañana sea un día diferente. Entonces, hay gente que no lo aprovecha, y el que lo aprovecha pues ya tiene una posibilidad de que mañana tenga ya alguna idea nueva que no tenía ayer. Pero si no haces nada, si no te formas, si sigues nutriéndote de la misma información de, por ejemplo, los telenoticias, si sigues viendo el mundo igual que ayer y si ya te despiertas pensando, por ejemplo, en cómo era ayer el mundo, pues eso es tu mundo y tu mundo no va a renovarse porque no cambias las ideas y sigues teniendo las mismas creencias como condicionamientos pasados que afectan al futuro. Entonces, la atención es muchas veces lo que decíamos, por ejemplo, ¿no? De basar la atención donde la pones. Es importantísimo porque imagínate que vas en un vehículo, ¿no? Yo hago siempre el símil de una motocicleta en un circuito, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde va uno que va encima de la motocicleta en un circuito, ¿no? Y va haciendo vueltas y va muy rápido, y cuando va muy rápido resulta que mira al campo, mira lo que es la zona de fuera del circuito asfaltado y mira a la grava, a donde si te caes pues hay piedras y todo eso para que así amortigue un poco la caída y decelere el vehículo. Y entonces estás dando vueltas y de golpe porrazo, en vez de mirar a la otra curva, que es donde quieres ir, que es a la derecha, total, coges y miras a la izquierda. ¿Y dónde piensas que vas a ir cuando vas en una motocicleta?
Y tengo un testigo de una persona que fue atropellada porque él cayó primero y estando en la grava, el que venía detrás, en vez de mirar la curva y seguir haciendo el circuito, es justamente en la recta de Montmeló, la curva anterior a la recta de Montmeló, pues miró a su compañero que había caído delante y pues ya te puedes imaginar, fue a buscarlo a la grava y le atropelló con la motocicleta y le rompió, bueno, 7 costillas creo que fueron. Entonces, ahí donde miras, sobre todo cuando tú estás en un automatismo, te va a llevar la cosa. Si estás en automático y vas mirando donde siempre, donde ayer ya mirabas, vas a ir al mismo sitio. Por eso es muy importante tomar conciencia y a veces parar, darte tiempo, como decía, las 2 horas estas, y entonces decir, bueno, estoy yendo a donde quiero, porque si es así, pues bueno, pues sigamos. Pero si no, pues a ver, tendré que reformular el camino, ¿no? Tendré que mirar a ver qué es lo que me está sirviendo, lo que no, y dejar a lo mejor pues viejas actitudes o viejas formas de hacer las cosas o hasta viejas amistades o personas que ya no te sirven y que están ahí, que las mantienes pues un poco gastando energía o lo que sea, ¿no? Que es lo que a veces cuesta, poniendo la energía ahí cuando ves que no te va a dar un resultado a lo mejor porque te está acompañando en un estilo de vida que no es el que quieres. Si tú quieres otro, es como mantener a, no sé, al grupo que cuando tenías 18 años estabas en el bar todo el día y llegar a los 40 y seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pues claro, si quieres eso está bien, pero si quieres otra cosa, tendrás que ir dejando ese tipo de amistades si siguen haciendo ese tipo de vida. Y cambiar tu entorno, que es importante. Para conseguir otras cosas, juntarte con la gente que está haciendo otras cosas. Ya dicen la frase famosa, si quieres ser un águila, vuela con las águilas. Entonces, la gente, por ejemplo, no tiene, mm, ¿cómo decirlo? No tiene mucha conciencia a veces de lo que está haciendo y es un automatismo y lo ha normalizado. Y entonces yo sugiero pararte y mirar a ver lo que estás consiguiendo y si lo que estás haciendo te está llevando a eso, pues a lo mejor tienes que cambiarlo. Entonces también podríamos decir que tenemos el libre albedrío y que esto es como, por ejemplo, las películas, ¿no? Que se dice de los vampiros. Un vampiro no puede entrar en tu domicilio si no le das permiso, según se dice. Entonces, todo lo que tú estás dando permiso, bajo tu libre albedrío, está entrando en tu hogar, que es tu casa. Y tu casa, como llamo yo, pues la mente, sería tu cabeza. A veces a la mente la llamo la loca de la casa, si algún día lo he dicho, y si no, pues que os lo digo ahora, por si me oís decirlo. La loca de la casa sería pues el condicionamiento que te está haciendo hablar todo el rato y todo el rato decirte, no, esto es así, lo ves, porque siempre ha sido así, no sé qué, y toda esa verborrea mental, que como no la calles, pues no vas a conseguir cosas como, por ejemplo, yo recurro a mi ejemplo, ¿no? A mi logro, que es el tema de cuando moví la aguja sin tocarla. Pues al hacer telequinesia de esa forma, al principio yo también tuve que estar 20 minutos a lo mejor con la loca de la casa diciéndome cosas negativas y en contra. Pero al final logré acallarla y mantuve la energía y la atención y de eso siempre os hablo. Te hablo siempre del tema este de mantener la atención donde quieres que suceda algo y mantienes la energía, la atención, el pensamiento, todo enfocado y cuando ya todo lo demás desaparece y solo estás por eso, lo puedes cambiar o puedes generar una nueva realidad. Entonces, aparte de lo del tema del libre albedrío, para acabar hoy te diría que hay una frase que recuerdo ahora y que me gusta mucho, que se llama, bueno, se dice, el bien es la normalidad y el mal lo eliges tú. Si somos responsables, nosotros hemos venido aquí y tenemos el bien de origen, pero luego nos vamos dejando entrar ideas, nos vamos dejando entrar automatismos, nos juntamos con depende qué gente, entramos en ciertos hábitos y al final a lo mejor también incluso no hacemos por que cambie si hay mal a nuestro alrededor, nos inmiscuimos y decimos no, esto está pasando pero yo no hago nada, entonces por acción o inacción el mal lo eliges tú, porque el bien es la normalidad. Bueno, espero que os esté gustando el podcast, me podéis dejar comentarios como siempre
Si te puede servir de algo la información que te doy, me alegraré mucho saberlo. Sobre todo si me envías, como te digo, un correo. Y sobre todo si te suscribes también y activas lo que son aviso de notificaciones allá donde tengan los contenidos, ya sea en iVoox o en YouTube, para que así si cuelgo alguna cosa nueva te avisen y no te pierdas ningún contenido que vaya haciendo. Pues muchas gracias. Tienes el contacto para cualquier duda a través del mail, evolucoaching21. Tienes el canal de iVoox, donde alojo los podcasts. También tienes el canal de YouTube, Kenposhi Girona. Te lo dejo todo abajo escrito en la descripción. Y así puedes contactar conmigo a través del mail. Muchas gracias por escucharme. Hasta otra. Y ayuda a la evolución evolucionando.